Hola hermanos, hoy es martes 31 de marzo de 2020. Estamos en la quinta semana de Cuaresma. Nuestra Madre la Iglesia nos señala como texto del Evangelio de la misa de hoy, el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 21 al 30. Por favor, búsquenlo. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 21 al 30. Mientras lo ubican, dos cosas. Primero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que me hicieron el favor ayer, 30 de marzo, de mi cumpleaños, de enviarme tantos comentarios tan bonitos, felicitándome por mi cumpleaños. Muchísimas gracias. En segundo lugar, a tono también con la recomendación que hice ayer de aquel librito, tenemos otro igual de la conexión Cuadernos Palabra por los mismos autores, Francisco Luna y Luca de Tena, pero en esta ocasión dedicado al tema de la Eucaristía. Lo titularon La Misa. Otra vez tenemos un librito de fácil lectura y comprensión. Aquí se abordan los temas más fundamentales relacionados con el sacramento de la Eucaristía, lo que tiene que ver con el trasfondo y fundamento teológico y también con los significados de la Santa Liturgia y su implicación para nuestra espiritualidad. Así que, recomendado. Bueno, ya tienen el texto, estoy seguro. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30. Mis hermanos, cuidado, mucho cuidado con la actitud de los que se pierden, que usted y yo no vayamos a ser de ese grupo que se echa a perder. Miren, mis hermanos, el texto del Evangelio de hoy nos advierte acerca de 4 cosas que hacen, practican esta gente que se echa a perder. Podemos decir también que son 4 actitudes a las que ellos recurren y perseveran. Mis amados, estamos en Cuaresma, es tiempo de examen para rectificar. Rectificamos mediante el examen para arrepentirnos, para hacer penitencia y así convertirnos. Y podemos aprender de este texto de la misa de hoy. 4 cosas que vamos a evitar ustedes y yo, para poder ser no de ese grupo que se echa a perder, sino de los que vamos a ir al cielo, contando con la gracia de Dios, si Él nos concede el don de la perseverancia final, porque al fin de cuentas todo es gracia. Bueno, los que se pierden tienen estas 4 actitudes. Número 1, son indiferentes. Número 2, pertenecen al mundo, están reducidos al mundo, dedicados solamente a las cosas del mundo. Número 3, no creen en Jesucristo. Y número 4, perseveran en su obstinación de no creer en Jesucristo. Son 4 cosas feitas, así que les anticipo pues por lo menos la conclusión para tener algo bonito que decir ahora. Mire, la conclusión va a ser lo siguiente: no tiene por qué ser así. Así que a cada uno de estas 4 cositas malas vamos a estar refiriéndonos de cosas buenas que vamos a estar o podemos estar haciendo para resolver esos asuntos. Primero, los que se echan a perder son indiferentes. Vean el versículo 21, dice: Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. Moriréis en vuestros pecados. Le darán largas al asunto. El que le da larga al asunto porque es indiferente no se percata de las cosas que son verdaderamente importantes. ¿Qué es lo importante para usted y para mí? Las cosas de Dios, las cosas que tienen que ver con la eternidad, los asuntos espirituales. Esto no quiere decir que estamos rehuyendo nuestra responsabilidad ante el mundo. Estamos aquí, especialmente nosotros los laicos, para la santificación del orden temporal, y para ello nosotros promovemos las cosas y nos servimos de las cosas para lograr el ideal de la vida eterna. Por eso hay algo que conocemos como la virtud teologal de la esperanza. Virtud teologal significa que nos conecta con Dios. La virtud teologal de la esperanza que nos conecta con Dios es aquella por la cual nosotros aspiramos al reino de los cielos. Y nos servimos de todo lo demás para lograr ese ideal. Y ayudamos a las criaturas, a nuestro prójimo, para promoverlos
también. Bueno, entonces, mis amados, tenemos que ocuparnos de lo que es verdaderamente importante. Despertar, no ser indiferentes, darnos cuenta, y para eso nos ayuda la palabra de Dios. Mire, en 2 de Corintios capítulo 2, versículos del 2 al 3 dice, nuestro Señor dice, en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Qué bonito. Miren, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. Estamos en la quinta semana de Cuaresma. Estamos en la recta final. Vamos a recapacitar. No seamos indiferentes. Que nada diluya nuestra atención. Ciertamente están pasando cosas en el mundo, en nuestros países y comunidades que nos preocupan. Pero esas cosas que nos preocupan, nos ocupan en la oración. Todo lo referimos a Dios nuestro Señor. Es una manera, hermano, de estar pendientes, de estar conectados, de estar conscientes. Miren, el Salmo 34, versículo 19, dice, el Señor está cerca de los contritos de corazón y salva a los de espíritu abatido. O sea, los que estamos conscientes, o los que están conscientes de su situación delante del Señor, los que estamos conscientes de que estamos en este proceso de Cuaresma para reflexionar, para examinar, para hacer penitencia, para reconciliarnos con el Señor. Entonces, dice aquí, el Señor está cerca de esa gente. El Salmo 51, 5 dice, pues yo reconozco mi delito y mi pecado está de continuo ante mí. Por eso es que no podemos estar distraídos como los que se echan a perder. No, estamos conscientes y sobrios, atendiendo lo que importa. Concluye el versículo 21 y comienza el versículo 22. Dice, donde yo estoy, vosotros no podéis venir. ¿Por qué? Porque no están conscientes, porque no se están fijando del Señor. Versículo 22, los judíos decían, es que se va a matar y por eso dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Creo que hay una mayoría de comentaristas y de expertos que concuerdan en que ese comentario de los judíos era en tono de burla, O sea, y consideren que el suicidio para ellos, recuerden, no tenían los conocimientos que hoy tenemos acerca de estas enfermedades mentales y de este conocimiento que tenemos ahora acerca de que la gran mayoría de los que se quitan la vida realmente están fuera de sí. Bueno, en resumidas cuentas, en aquella época ellos pensaban que el que se suicidaba estaba perdido y sin remedio. O sea, lo que están diciendo es, este está en una situación tan y tan mala que va a recurrir a cometer un pecado atroz y se va a echar a perder al fin de cuentas. O sea, el hombre está loco, como quien dice. O sea, es un pecador que no tiene remedio. El indiferente, mis amados, no toma las cosas en serio. Eso es otra característica del indiferente. Se burla y a veces recurre a la violencia. ¿Cuántas veces lo hemos visto en estos medios electrónicos? A gente que sabemos que no tiene ningún interés en las cosas de fe. Ningún interés en las cosas de fe. Y se meten a nuestras plataformas y nuestros medios de evangelización para burlarse de nosotros. No les interesa el tema. En sus propios medios se declaran ateos, escépticos, indiferentes al fin de cuentas. No les interesan estas cosas. Lo que les interesa son otras cosas que no siempre son, pues, de buenas costumbres. Allá ellos. Pero el asunto es que se meten en estos medios para insultarnos, para burlarse de nosotros, los pobrecitos. Hay que orar por ellos. Hay que tenerles paciencia. Hay que perdonarlos. Hay que amarlos. Porque a través de estos medios, hermanos, el indiferente despotrica.
O sea, lo que antes no nos atrevíamos a decirle a la cara a alguien, ahora lo hacemos escondido detrás de un dispositivo electrónico y a la distancia. Mire qué valientes somos. No, hermanos, no. La persona que busca a Dios, es una persona responsable, es una persona seria, es una persona que da importancia a lo que tiene importancia, a lo que es determinante. Bueno, segunda actitud de los que se pierden. Pertenecen al mundo. Les interesan solo las cosas del mundo por las cosas del mundo. Mire lo que dice el versículo 23. Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Ahora bien, naturalmente el Señor está hablando aquí de mundo en sentido peyorativo. En cuanto a un sistema espiritual invisible dominado por el enemigo de las almas. Noten ustedes el versículo 28, que es mucho más después, pero es pertinente. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces tenemos la obra de Jesucristo para restituir, para salvar, para reconciliar. Y tenemos por otro lado al demonio y al mundo, siendo de antagónicos, llevando la contraria. Así que debemos estar pendientes también de esta lucha espiritual que se gesta en este mundo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice el apóstol en Efesios, ¿no? Sino contra huestes celestiales, gobernadores en el mundo espiritual. Y tenemos que llevar a cabo esta lucha espiritual con las armas espirituales. Ahora, si se tiene esta actitud de la gente que se echa a perder, o sea, pertenecen al mundo, están apocados en el mundo, se reducen solo a las cosas del mundo, entonces están dormidos, no están despiertos, no están conscientes de la lucha, no conocen las cosas espirituales, no gozan de la ciencia del espíritu y se echan a perder. Noten ustedes el Evangelio según San Juan otra vez, el capítulo primero, versículo 10, dice, el verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, que viene a este mundo. En el mundo estaba el Señor, el verbo, y el mundo se hizo por él, y el mundo no le conoció, porque él es la luz, el mundo está en tinieblas, y el mundo resiste la luz, porque la luz lo delata, y el mundo no quiere que le reconozcan en su fealdad, en su maldad. Quieren seguir en sus delitos y pecados, haciendo lo que les parece, porque les gusta, porque lo sienten bien. Y este verbo que se encarna, que trae la luz, me delata. Me llama a la luz. Yo no quiero ir a la luz. Por tanto, mis amados, debemos guardarnos del mundo. ¿Me escucharon, mis amores? Debemos guardarnos del mundo. Mediante tres cosas. Miren, analizando la palabra de Dios, mediante tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Bueno, no amando al mundo. No amando al mundo. Número 2, guardando la palabra de Dios. Y número 3, Eucaristía. Vamos primero, no amar al mundo. Primera de Juan, otra vez el evangelista San Juan, pero en su primera carta. Capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice, no amen al mundo ni lo que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia de los bienes terrenos, no procede del Padre, sino del mundo. ¿Me está escuchando? Y el mundo es pasajero, continúa diciendo, y el mundo es pasajero y también sus concupiscencias. Pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que decidir. Lo que permanece o lo pasajero. Lo pasajero lo distrae y lo entretiene. Puede que goce un poquito. Puede que se sienta bien sintiéndose el centro y complacido. Pero eso es pasajero y lleva a la perdición.
Entonces, lo que permanece para siempre, es Dios nuestro Señor y su evangelio. Que no siempre es cómodo, puesto que vamos contra corriente, y el mundo nos resiste. Pero al fin de cuentas es lo que nos hace feliz y lo que da sentido a nuestra vida. Lo que da sentido a nuestra vida no es hacer lo que hacen los demás, vivir como viven los demás, hablar como hablan los demás, vestir como hablan los demás. No, sino Dios y sus cosas. Ya el Señor Jesús de adolescente le advertía a su Santa Madre: ¿por qué me buscaban? No sabían ustedes, o sea, debieron haber sabido que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y la Virgen lo captó. ¿Y qué hizo? Hizo silencio. Y añade el texto, lo meditaba en su corazón. Porque se dio cuenta de que su hijo le estaba refiriendo a ella a lo más importante. La Virgen, como mamá, ser humano que era, tu padre, o sea, San José y yo, te buscábamos angustiados. Tu padre y yo. ¿Y a dónde la lleva el hijo? ¿Por qué me buscaban? Pero ¿qué pregunta es esa? Ustedes me están buscando por una situación humana y familiar. Eso está bien, pero debieron haber sabido que los asuntos de mi Padre me era necesario estar. Si hubiesen pensado en eso 3 días antes, no habría estado el niño 3 días perdido. Aunque en definitiva ustedes saben que no se perdió el niño, los que se perdieron fueron los papás. Pero en resumidas cuentas, por ahí va el asunto. Miren a ver lo que añade el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Esto está fantástico, escuchen esto. Porque recuerden, primero, no amar al mundo. Ahora, número 2, acoger la palabra de Dios. Eso es lo segundo que vamos a hacer para romper con el mundo. Primero, no amarlo. Y segundo, guardar su palabra. Mire lo que dice de nuevo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 14 al 17. Dice: yo les he dado tu palabra. El Señor, hablando a su Padre, orando a su Padre, dice: yo les he dado tu palabra. Y el mundo, otra vez, el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Lo mismo que yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, otra vez insiste, no son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. Miren ustedes el versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Primero, no amar al mundo. Hay que romper con eso. ¿Cómo? No amándolo. No te apegues. O sea, no hagas al mundo y las cosas del mundo objeto de tus afectos y de tu adhesión incondicional, ¿no? Porque dice la Santa Biblia que quien se hace, o que quien se constituye amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Entonces, no ames al mundo. Segundo, la palabra. La palabra es verdad y la palabra santifica. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y la palabra entonces nos ayuda a perseverar en el mundo, y a pesar del mundo, en las cosas de Dios. ¿Y dónde accesamos las cosas de Dios? En el testimonio primario de la revelación, que es la santa palabra de Dios. El texto que me gusta citar cuando trato de enfatizar la importancia de la palabra y de las Sagradas Escrituras como el testimonio primario puesto por escrito por inspiración del Espíritu Santo, es la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice: ciertamente, escuche, por favor, escuche. Estamos en el año de la palabra de Dios, escuche. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Si no lo convenzo con esto, mi hermano, no lo convenzo con nada. Escuche lo que dice el Espíritu Santo. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada. Se supone que diga más cortante que toda espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu. Y ya ustedes saben por la
antropología bíblica, que es realmente imposible hacer una diferencia tajante entre el alma y el espíritu, puesto que el alma y el espíritu constituye el ente espiritual, que es indivisible. En todo caso, según algunos que especulan, pues alma y espíritu se refiere a diferentes funciones del aspecto espiritual de uno. Al fin de cuentas, por ahí se mete la palabra de Dios. Lo que es difícil dividir, lo hace la palabra de Dios y por ahí se mete. Y añade, de las articulaciones y de la médula, o sea, hasta el fondo, y descubre los sentimientos, descubre, importante para Cuaresma, descubre los sentimientos y los pensamientos de el corazón. ¿Sabe usted lo que es el corazón? El corazón es donde es usted y está usted, solamente usted y nadie más. Es el estrato más íntimo de su ser. Sigue diciendo, no hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. No sé por qué no se me ocurrió poner aquí Isaías capítulo 55, versículo 11. Cuando el Señor dice que la palabra que sale de su boca, su palabra no regresa a él vacía, sino que hace lo que él ha determinado que haga esa palabra. Esa palabra rinde fruto. Esa palabra tiene poder. Esa palabra llega. Esa palabra surte su efecto. Estamos recomendando, hermano, lectura piadosa de la santa palabra de Dios. Metámonos en la Biblia, en la Sagrada Escritura. ¿Qué decía San Jerónimo? Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y en tercer lugar, hemos dicho, no amar al mundo. Para romper con el mundo, no lo ame. Métase en la palabra. Y tercero, la Eucaristía. La Eucaristía. El sacramento del cuerpo y la sangre del Señor. Otra vez el Evangelio según San Juan, todo en su contexto. ¿Qué dice? Evangelio según San Juan, capítulo 6. Pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, por el aspecto de la comunión de ese sacramento, nosotros participamos del cuerpo y la sangre del Señor y del sacrificio único e irrepetible de nuestro Señor en la cruz. Para romper con el mundo, hermano, para romper con el mundo, para acabarnos de entregar de una buena vez. Vamos a tomar esto en consideración ahora en la quinta semana de Cuaresma. ¿Qué le parece? Qué bello. Número 3. La gente que se echa a perder. Usted y yo no nos vamos a echar a perder, yo espero. Vamos a estar tomando nota de estas cosas. Nos los está avisando el Espíritu Santo a través del texto del Evangelio de la misa de hoy. Número 3. Ellos no creen en Jesucristo. Y aquí la palabrita en es importante. No creen en Jesucristo. Porque ellos no le creían al Señor Jesús porque no creían en el Señor Jesús. Porque al fin de cuentas, este asunto, mi hermano, este asunto no es un asunto de dogmas o de prácticas religiosas que son muy buenas y son determinantes y son necesarias. Porque si usted dice tener comunión con la persona, usted se sirve de lo revelado y prescrito por esa persona. Y usted respeta y obedece a la institución fijada por esa persona. Para que nosotros seamos resguardados a través de la historia y eventualmente podamos disfrutar del reino de los cielos. Estoy hablando de la iglesia. Sí, porque ya hay algunos diciendo, oh, Jesucristo sí, iglesia no. Jesucristo sí, iglesia no. Porque la iglesia no salva. ¿Quién ha dicho que la iglesia salva, hermanito mío querido? La iglesia no salva. Nunca hemos dicho eso. Sin embargo, Cristo el Señor no salva sin la iglesia. Este tercer punto, no creen. Los que se echan a perder no creen en Jesucristo.
Y por lo tanto no creen lo revelado por Jesucristo y lo preceptuado por Jesucristo y lo establecido por Jesucristo con su autoridad. Por eso le estoy advirtiendo con mucho cariño y con todo el respeto que usted se merece. Si usted se desatiene de la doctrina y de las instituciones religiosas fijadas por Cristo para tener comunión con Él y accesar los medios de gracia establecidos por Él para tener una relación de verdad con Él, entonces usted no cree en la persona. Es lo que estamos viendo aquí. Estos señores no creían en la doctrina del Señor Jesús, ni lo anunciado por Él. Eventualmente tampoco acogieron la institución y los miembros de la iglesia establecida por Él, porque no creían en Él. Así que una fe en Jesucristo es una fe concreta, es una fe integrada, no fragmentada. Integrada, no fragmentada. Bueno, versículo 24, os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy. Lo que viene a la mente rápido es Éxodo capítulo 3, versículo 14. Cuando Dios nuestro Señor revela su nombre a Moisés. Vamos a la Biblia. Voy a citar, si me lo permiten, ahora voy a citar la versión Dios habla hoy, porque esta versión Dios habla hoy, en estos dos textos que voy a citar, por supuesto, Dios habla hoy, pues, como es así, quiere que el texto sea mucho más accesible, pues renuncia a fijarse tan literalmente de del texto o de los textos originales. Pero en cuanto a estos dos textos se refiere, no es muy literal, pero sí hace la traducción correcta, por la interpretación correcta que hace, de lo cual se sirve en su traducción. Dice Éxodo capítulo 3, voy a comenzar desde el versículo 13, dice: pero Moisés le respondió: el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar cómo se llama, y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Así como se está revelando el Señor. Y si hay algún estudioso que me está haciendo el favor de ver este video y está pensando en que el texto en hebreo no puede traducirse literalmente como yo soy, le aviso lo siguiente, otra vez con todo el respeto que su señoría se merece. Hay expertos en lenguas hebreas que reconocen lo difícil que es una traducción de ese nombre del hebreo a lenguas modernas, dado la imprecisión del hebreo. Pero estudiando estas cosas me he dado cuenta de que muchos de ellos reconocen que una traducción o interpretación correcta, el lenguaje moderno, más teológicamente correcto, sería yo soy o yo soy el que soy. A esos estudiosos que me están escuchando, les voy a referir, por favor, al comentario de la Biblia de Jerusalén, hecha por expertos, exégetas como ustedes. El comentario que hace la Biblia de Jerusalén, del capítulo 3 del Éxodo, versículo 14 también. Allí se habla de estas cosas y se hace un resumen de lo más actual acerca de este tema, que por demás también aparenta ser polémico entre los estudiosos. Ok, ya sabemos, yo soy el que soy. Ahora volvemos con la Biblia Dios habla hoy. Por ejemplo, yo uso, dicho sea de paso, yo uso Dios habla hoy con deuterocanónicos. ¿Estamos claros?
por si acaso. Bueno, entonces ya sabemos el nombre de Dios. Ahora el versículo 24 del capítulo 8, que es el que estamos señalando ahora. Dice, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy el que soy, morirán en sus pecados. Noten ustedes el propósito del Evangelio según San Juan, que hemos dicho, que hemos mencionado en otras ocasiones, en el capítulo 20, versículo 31. La razón por la que estas cosas han sido puestas por escrito, para que crean que Jesús es Mesías y por lo tanto Salvador, y que es Hijo de Dios y por lo tanto es Dios. Y mediante la fe en Jesucristo Salvador y Dios, nosotros tengamos vida en Él, vida eterna en su nombre. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. Wow. Jesucristo es Dios. Y número 4, número 4, la cuarta cosa o actitud a la que recurren los que se pierden, es perseveran en su obstinación. Está bien, hemos vivido épocas de incredulidad y resentimiento y de rebeldía. Pero eso no quiere decir necesariamente que usted se va a echar a perder, a menos que llegue aquí a la cuarta actitud. Esto hay que evitarlo. Perseverar en la obstinación. Perseverar en la obstinación de no creer y de no entender. Porque el que no cree no entiende. Miren ustedes, por ejemplo, lo que dice el versículo 25. Dice, entonces le decían, ¿tú quién eres? Esto es después del versículo 24. El Señor ha dicho claramente quién es. Yo soy el que soy. Y en el versículo 25, entonces vuelven de nuevo con lo mismo. ¿Y tú quién eres? Y Jesús le respondió, antes que todo, se los estoy diciendo. Es la obstinación de no creer. ¿Se acuerdan ustedes hace unos días atrás cuando hablábamos de aquel relato de la curación del paralítico en el estanque de Betesda? Como los fariseos ocultan el asunto, llaman al que había sido sanado, lo despiden, llaman a los padres, despiden a los padres, vuelven y llaman al que era paralítico y vuelven y le preguntan para que narre cómo fue sanado y otra vez le tuvo que explicar, obstinados. Por lo tanto, no quieren reconocer lo que tienen de frente. Y por lo tanto, no entienden. Miren lo que dice el versículo 27. Ellos no entendieron que el Señor le está hablando del Padre, le está hablando de Dios. No lo entienden, versículo 27. Y añade entonces el 28. Les dijo por eso Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Otra vez. Por favor, hermano, síganme. Estoy terminando. Luego la conclusión, pero esto es importante. Escuchen. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere? Se refiere a la cruz. Se refiere a la cruz. El Señor había dicho, así como Moisés levantó la serpiente de bronce para la sanación de aquellas personas, de la misma manera el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado para salvación de muchos. Bueno, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que, por tanto, y que nada hago por mí mismo, sino que, como el Padre me enseñó, así hablo. Cuando fue levantado, o sea, mediante ese sacrificio, a través de una muerte violenta y vergonzosa, lo que aparentaba ser una derrota, terminó siendo, esta es la paradoja, el fundamento de la gloria de ese que no quisieron aceptar.
Miren ustedes, Filipenses, el cántico cristológico de Filipenses, aquí lo matiza muy bien, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 10. Lo voy a leer, esto vale la pena. Es más, hasta el versículo 11. Lo voy a leer, vale la pena. Dice: tengan entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual siendo de condición divina, otras versiones dicen, el cual siendo igual a Dios, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios. Otra vez lo mismo, el ser igual a Dios, sino que se anonadó, se hizo nada, se vació. Eso es lo que dice kenosis, la palabra en griego. Se vació, se anonadó a sí mismo, él mismo. Por eso es que el mismo también decía, nadie me quita la vida, yo la doy para volverla a tomar. Sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, esclavo, hecho semejante a los hombres, a usted y a mí, y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Creo que Gálatas 3:13. Que dice un texto fuerte, que dice que Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Increíble. Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está, fue levantado, y ahora, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos. Escucha el versículo 11. Y toda lengua confiese, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilla. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Tienen que escuchar este también. Miren, viene rodeado en las nubes y todos los ojos lo verán, incluso los que lo traspasaron, y se lamentarán por él todas las tribus de la tierra. Y añade, sí, amén. Luego, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. Está hablando Jesucristo. Aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso, yo soy. Hay algunos que se echan a perder y se obstinan en ello. Son indiferentes, pertenecen al mundo, se identifican con el mundo, se interesan solo por las cosas del mundo, no creen en Jesucristo, y lo triste del caso es que perseveran en ellos, se cierran a la gracia. Que usted y yo no seamos de eso, porque ¿sabe qué? La conclusión dice que no tiene por qué ser así. O sea, perdernos no tiene por qué ser así. El Salmo 95, con el que se comienza la liturgia, allá en la sinagoga de nuestros hermanos mayores los judíos. Miren el reconocimiento que ellos mismos hacen al leer este salmo. Miren cómo lo concluyen. Si oyerais hoy su voz, porque esto no es para ellos allá en la sinagoga, esto es para usted y para mí, cristianos, para usted y para mí con mucha más razón. Si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masaj en el desierto, cuando me tentaron vuestros padres y me probaron, aunque habían visto mis obras. 40 años estuve
disgustado con aquella gente y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi descanso. ¿Por qué no entran al descanso del Señor? Porque no quieren. Porque no quieren, porque son indiferentes, porque prefieren el mundo, porque se niegan a creer a pesar de la evidencia, a pesar de los signos, a pesar de esa vocecita allá en lo recógnito del corazón que te avisa a usted y a mí de que esto es lo correcto, de que esto es lo que nos conviene, que esto es lo que quiere el Señor, que nos ama con locura, que nadie en este mundo nos ha amado tanto, nos ama ni nos amará tanto como Jesucristo. Y nos empeñamos en no creerle a Jesucristo y creerle a todos los que nos han fallado y nos han mentido y se han aprovechado de nosotros. Somos el colmo de la locura. Y además de eso, número 4, perseveran en su obstinación. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dios les bendiga.